Listo, muy bien. Ahí ven mi pantalla completa. Excelente, claro que sí, maestra, sí se ve. Muy bien, perfecto. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí siempre es un gusto poder compartirles un poquito sobre este tema que pues tanto me apasiona y me gusta. La verdad es que en el ámbito de la nutrición, podemos hablar muchas veces de las enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades gastrointestinales, hepáticas, etcétera, pero pocas veces se habla sobre el manejo nutricio de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente es una gama pues muy amplia de enfermedades y pues obviamente tendríamos que como adentrarnos un poquito más en cada una de estas enfermedades. El día de hoy yo les voy a platicar un poquito en la generalidad, ¿no? Claro que todas las enfermedades autoinmunes pues van a tener una fisiopatología común y esa es la que vamos a estar abordando el día de hoy. Espero que pues alguno de los aquí presentes después se interese en compartir o en estudiar más bien un poquito más sobre las enfermedades, pues, alguna enfermedad en específico, pues depende de el tipo de pacientes que cada uno de ustedes vea. Y bueno, pues vamos a comenzar con una... Uy, aquí está. Listo, con una breve introducción sobre qué es el sistema inmunológico. Pues bueno, todos sabemos que el sistema inmunológico, la principal función de este sistema va a ser protegernos, ¿no? ¿Protegernos de qué? De agentes extraños. Estos agentes extraños los podemos llamar ya sea virus, bacterias, parásitos, etcétera, pero también los agentes extraños pueden ser cualquier sustancia que el cuerpo reconoce como ajena al organismo, ¿no? Entonces también eso, incluso las células cancerígenas, aquí el sistema inmunológico las detecta como ajenas al cuerpo y entonces crea esta función inmunológica. Ahora, existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la primerita línea de defensa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a algún virus o alguna bacteria, etcétera, y el sistema inmunológico rapidísimo, en cuestión de horas o minutos, va a hacer frente hacia a esta exposición. Esta es la inmunidad innata y principalmente va a estar mediada por células como neutrófilos, eosinófilos, los macrófagos, células dendríticas, etcétera, que sin saber qué es lo que está atacando al organismo, o qué es este agente extraño que está en el organismo, va a atacar, ¿no? Y posteriormente tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa ya lleva más tiempo en poder hacer sus funciones. ¿Por qué? Porque esta inmunidad, como su nombre lo dice, pues ya es específica a cierto tipo de patógeno, no, no sé. Por ejemplo, la inmunidad innata va a hacer frente hacia cualquier tipo de virus, hacia cualquier tipo de bacterias. La inmunidad adaptativa, por ejemplo, llámese los anticuerpos o los linfocitos T efectores, no van a atacar cualquier virus o cualquier bacteria, van a atacar específicamente, por ejemplo, la salmonela o específicamente el COVID-19 o etcétera, dependiendo al virus o al agente patógeno que esté expuesto el huésped, ¿no? Y bueno, la inmunidad adaptativa pues va a tardar mucho más tiempo en poder desarrollarse después de la infección. Esto puede tardar días, semanas, incluso algunos meses. Muy bien. Ahora, el sistema inmunológico puede inducir a patologías mediante dos maneras, ¿no?
Estas dos maneras son, por ejemplo, los síndromes de inmunodeficiencia y las enfermedades autoinmunes. Los síndromes de inmunodeficiencia, por ejemplo, es cuando el sistema inmunológico no puede responder de manera adecuada hacia un patógeno, ¿no? Por ejemplo, se ve algún huésped expuesto, por ejemplo, algún virus o alguna bacteria y entonces el sistema inmunológico no va a tener la capacidad de protegerlo ante este patógeno. Y la siguiente área en la que el sistema inmunológico puede conducir a una patología es mediante las enfermedades autoinmunes, que a grandes rasgos es cuando el sistema inmunológico fallan la tolerancia de ciertas células del sistema inmunológico va a fallar en distinguir entre lo propio y lo no propio, y entonces empieza a atacar los tejidos propios del organismo. Y bueno, en esto es en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En las enfermedades autoinmunes, principalmente vamos a observar que una respuesta exagerada del sistema inmunológico. ¿Sale? Esta respuesta exagerada se va a acompañar principalmente por la liberación de algunas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el NF-kappa beta. Entonces, aquí nada más para recordar, em, la manera en la que el sistema inmunológico va a hacer frente o va a atacar, va a destruir a los virus, a las bacterias, a los patógenos en general, va a ser mediante la inflamación. Entonces, al estar atacando continuamente, pues el propio sistema inmunológico a tejidos propios del huésped, entonces, ¿qué podemos observar? Un estado de inflamación sostenido y a largo plazo. Un segundo que voy a cerrar aquí la ventana. Listo. Muy bien. Entonces, las enfermedades autoinmunes, como lo pueden ver aquí en esta diapositiva, pueden afectar todos los órganos y sistemas del cuerpo. Puede afectar literalmente desde la piel hasta los huesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel podemos observar el vitiligo, en el caso de las articulaciones de los huesos podemos observar la artritis reumatoide, la fiebre reumática que daña o que afecta más bien las válvulas del corazón. También la enfermedad celíaca, por ejemplo, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn van a afectar el sistema digestivo, la esclerosis múltiple que afecta al sistema nervioso, el lupus eritematoso sistémico que puede afectar pues desde la piel hasta los riñones, las articulaciones, etcétera. La diabetes tipo 1 que afecta el funcionamiento del páncreas, la tiroides de Hashimoto, etcétera. Entonces, aquí se observa cómo esta familia de patologías pues puede afectar literalmente cualquier órgano o cualquier sistema. Entonces es por eso que esto hace más complejo todavía el manejo nutricio, ¿no? Porque obviamente, no sé, por ejemplo, supongamos que tenemos a un paciente con lupus eritematoso sistémico que está afectando el funcionamiento renal. Entonces, pues obviamente, aparte de dar un tratamiento nutricio para disminuir este grado de inflamación que ocasiona la propia enfermedad autoinmune, también pues tendríamos que dar algún tratamiento dirigido hacia la estadificación de la enfermedad renal que tenga este paciente, ¿no? O por ejemplo, en la colitis ulcerativa, pues también tenemos que dar manejo nutricio enfocado como en la parte gastrointestinal, perdón, inflamatoria, etcétera. Entonces, por eso es que sí hay que estudiar muy bien cada una, cómo es la fisiopatología de cada una de estas enfermedades para entonces poder dar el mejor tratamiento nutricio. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia general a nivel global va a ser del 3 al 5% de la población en general.
Por lo general, pues las enfermedades autoinmunes van a afectar con mayor frecuencia a las mujeres, ¿sale? Si se fijan, puede haber una relación de 10 a 1, o sea, en su gran mayoría las enfermedades autoinmunes afectan a mujeres y en pocos casos afectan a los hombres. Nada más a excepción, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, que esta enfermedad sí se ve, sí observamos una mayor prevalencia en los hombres. Y bueno, esto se ha estudiado, pero realmente no se sabe, pero se cree que puede haber una mayor prevalencia o mayor riesgo en las mujeres debido a las hormonas, ¿no? A las hormonas femeninas. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto a la epidemiología y bueno, dentro de las enfermedades autoinmunes, la enfermedad tiroidea autoinmune y la diabetes tipo 1 van a ser las más comunes o las más prevalentes. Hablando un poquito sobre la etiología, aquí podemos observar algunos factores genéticos que, digo, obviamente casi siempre va a estar aquí implicado el rol que juega la genética para el desarrollo de una enfermedad autoinmune, factores ambientales, que ahorita vamos a ahondar un poquito en esto, pero también existe otro pilar que es desconocido, o sea, puede haber personas que a lo mejor no tienen alguna predisposición genética, que a lo mejor no han estado expuestos como a factores ambientales y de igual manera se puede desarrollar alguna enfermedad autoinmune y entonces pues esto hace que la etiología pues realmente sea desconocida y esto pues sigue estudiándose muy a fondo, ¿no? Ahora, sí se han observado algunas mutaciones genéticas en algunos genes, por ejemplo, en el gen aire, en el FOXP3, CD25, que se pueden relacionar con el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. También algunos mecanismos epigenéticos que están bien estudiados, como la acetilación, metilación, la ubiquitinación de los genes. Entonces, esto se ha relacionado y ya está súper bien descrito para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Pero como les comento, no siempre se tiene que tener esta predisposición genética estas mutaciones en los genes para desarrollar la enfermedad autoinmune. Dentro de los factores ambientales, aquí podemos observar pues bastantes, ¿no? O sea, ¿quién de los aquí presentes no ha estado expuesto a microorganismos, a bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, al humo del tabaco, a la luz ultravioleta, a algunos fármacos, etcétera? Entonces, pues realmente también el ambiente también va a tener un impacto sobre el riesgo a desarrollar enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, está muy bien estudiado que el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de artritis reumatoide. Y, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha correlacionado mucho con la esclerosis múltiple. Entonces, también algunos agentes infecciosos, como por ejemplo la infección por Epstein-Barr o por citomegalovirus, se ha correlacionado al desarrollo también de algunas enfermedades autoinmunes. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos nutrientes que pueden estar implicados en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, pues bueno, ya sabemos que la exposición al gluten puede ser un factor de riesgo también para desarrollar enfermedad celíaca. Y ahorita algo que también se está estudiando muchísimo, no solamente en enfermedad inflamatoria intestinal, sino en varias enfermedades autoinmunes es la disbiosis intestinal. Entonces, bueno, todos estos factores ambientales que les estoy comentando aquí pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿de qué manera
pueden afectar estas enfermedades en el estado de nutrición? Pues bueno, realmente pueden afectar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, desde la ingesta de alimentos hasta, no sé, la absorción de nutrientes, el aumento en las necesidades de nutrientes. Les voy a dar un ejemplo. En la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, tenemos a un paciente con un cuadro de inflamación intestinal, de dolor, incluso a veces diarreas, náuseas, vómitos, y entonces obviamente esto va a alterar la ingesta de alimentos y por lo tanto la absorción de nutrientes, ¿no? Ahora, del mismo modo, también esto puede aumentar las necesidades de nutrientes. ¿Por qué? Porque mi paciente está vomitando, porque mi paciente está con diarreas persistentes, porque el apetito está disminuido, etcétera. También, por ejemplo, otra manera en la que las enfermedades autoinmunes pueden afectar el estado de nutrición es por los efectos de los medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos utilizados, algunos de los medicamentos utilizados para el tratamiento de estas enfermedades, como son los esteroides, pueden afectar la absorción de algunos nutrientes, por ejemplo, de vitamina D, de zinc, etcétera. ¿Sale? Entonces, de esta manera es en la que las enfermedades autoinmunes pueden afectar al estado de nutrición. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta gráfica la prevalencia de desnutrición y de deficiencias de micronutrientes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la desnutrición y las deficiencias, fíjense, puede estar presente hasta en un 80% de los pacientes. Y esto lo podemos asociar en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, aquí, para hacer un paréntesis, enfermedad inflamatoria intestinal comprende colitis ulcerativa crónica idiopática y enfermedad de Crohn, ¿sale? Entonces, podemos encontrar en un 80% de estos pacientes deficiencias de micronutrientes asociado a cirugías, a que mi paciente no tiene apetito, al efecto adverso de algunos medicamentos, como les comentaba con los esteroides y la vitamina D, o a la mala absorción por inflamación. Acuérdense que en esta enfermedad en específico hay inflamación en el intestino, ya sea intestino grueso, intestino delgado, y entonces esto impide la absorción adecuada de nutrientes. Ahora, aquí, por ejemplo, en este estudio de corte, igual hablando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, estamos viendo que el 78% de los pacientes que se estudiaron en esta corte de 182 sujetos, aquí vemos que el 77% tuvo al menos alguna deficiencia, ¿sale? Y aquí podemos observar cuál fue la vitamina con mayor deficiencia, la vitamina D. Si se fijan, la ferritina también estuvo baja, la vitamina B12, vitamina C, entonces por eso es importante tener esto en cuenta. Digo, la enfermedad inflamatoria intestinal pues afecta directamente el tracto gastrointestinal, que es donde se da la mayor absorción de nutrientes, por eso estoy haciendo énfasis en esta enfermedad, pero también puede pasar en alguna otra enfermedad, por ejemplo, en lupus, en artritis reumatoide, también hay bastantes deficiencias de micronutrimentos. Ahora, estos pacientes también están en riesgo de pérdida o de degradación de masa muscular. ¿Por qué? Porque hay una inflamación sostenida. ¿Esto qué significa? O sea, el sistema inmunológico está todo el tiempo sobreactivado. O sea, no importa si hay exposición o no hay exposición a algún patógeno, el sistema inmunológico va a estar activado siempre. Entonces, como les comentaba al inicio, esta activación persistente del sistema inmunológico va a ocasionar que haya un aumento de citocinas proinflamatorias. Y a medida que aumentan estas citocinas proinflamatorias, se activan algunas vías que destruyen la masa muscular.
¿Sale? Entonces, esta elevación de citocinas, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, NF-kappa beta, etcétera, activan el sistema ubiquitina proteasoma. Entonces, fíjense, este sistema ubiquitin proteasoma aumenta, o bueno, más bien va a llevar a la degradación de las proteínas. Si se fijan aquí, la proteína que aquí se ve como este moñito color morado, se marca con la ubiquitina y entonces este marcador, una vez que se marca, entonces se destruye esta proteína y se liberan péptidos y aminoácidos. Pero entonces, pues esto causa degradación muscular. Ah, bueno, aquí no les dije, estos códigos QR son los artículos para que los puedan descargar más rápido ahí con su celular, por si alguno está interesado en leerlos. Muy bien. Ahora, por esta misma razón que hay una inflamación persistente a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el organismo, entonces esto también se puede correlacionar a una reducción en la ingesta de alimentos y a la pérdida de peso no intencional. ¿Ok? Entonces, esta inflamación va a promover la falta de apetito, la reducción en la ingesta de alimentos, va a promover también resistencia a la insulina, como ya vimos, pérdida de masa muscular, etcétera, lo cual va a aumentar el catabolismo y entonces esto puede llevar a que haya desnutrición. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo las enfermedades autoinmunes pueden llevar a un estado de desnutrición, ¿sale? Principalmente por medio de la degradación de proteínas, la disminución en la síntesis de proteínas, aumenta la anorexia, aumentan las citocinas proinflamatorias, disminuye la ingesta de alimentos y entonces esto lleva a un estado de desnutrición. Muy bien. Entonces, las enfermedades autoinmunes, como les comentaba ahorita, vamos a hablar en general sobre cuál sería el tratamiento nutricional adecuado. Acuérdense, esto va a ser en general. Ya vimos que en general existe un estado proinflamatorio. Entonces, el tratamiento nutricional va a estar encaminado a disminuir la inflamación. Si nosotros disminuimos la inflamación, entonces, pues ya los efectos, todos estos efectos que ya estamos viendo aquí, no van a ser tan graves, ¿sale? Pero sí hay que adecuarlo a cada patología en específico, como les comentaba en un inicio. Hay que adecuarlo, por ejemplo, al contexto, no sé, si es enfermedad inflamatoria intestinal, incluso dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal no va a ser el mismo manejo que yo voy a dar en enfermedad de Crohn, que afecta, perdón, todo el tracto gastrointestinal a CUSI, por ejemplo, que afecta únicamente el colon. O como les comentaba, por ejemplo, lupus, si mi paciente tiene ya cierto grado de daño renal, entonces también tendría que enfocarme, aparte de disminuir un poco la inflamación, también tendría que enfocarme en el manejo de la enfermedad renal crónica, ¿no? O, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, obviamente, pues voy a hacer intervenciones muy específicas sobre el manejo, digo, aparte de dar una dieta antiinflamatoria, o una dieta inmunomoduladora, entonces también tendría que quitar algunos gluten, por ejemplo, o algunas otras alimentos que pudieran sobreactivar el sistema inmunológico.
¿Sale? Entonces, bueno, ojalá ya después podamos hablar específicamente de, no sé, en alguna clase dos o tres enfermedades para ahondar un poquito. Por ejemplo, también la tiroiditis de Hashimoto tiene su manejo muy particular su manejo nutricio muy particular, por ejemplo, disminuyendo lácteos, disminuyendo gluten, aumentando inmunomoduladores y demás. ¿Sale? Entonces, bueno, únicamente como disclaimer, que aquí vamos a hablar en general de los nutrientes inmunomoduladores en general para todas las enfermedades autoinmunes. Y bueno, aquí podemos observar algunos de estos nutrientes inmunomoduladores. Por ejemplo, la vitamina D son en los que hay evidencia más sólida, ¿no? Porque luego podemos encontrar algunos artículos que hablan a lo mejor de algunos nutrientes, si ustedes no los ven aquí, pero estos que vamos a revisar en particular el día de hoy son los que tienen ya más evidencia, que son pues el patrón de dieta mediterráneo, la vitamina D, el omega 3, el aceite de olivo, la cúrcuma, la disminución de alimentos ultraprocesados, el zinc, etcétera. Entonces, comenzando por el zinc, la homeostasis del zinc va a ser súper importante para controlar estas enfermedades de origen inflamatorio, ¿sale? ¿Por qué? Porque se ha observado que la deficiencia de zinc puede estar asociada con una función incorrecta de los linfocitos T y los linfocitos B. Y además se ha observado también que cuando hay deficiencia de zinc puede haber un desequilibrio entre la relación de células TH1 y TH2. Aquí voy a hacer un paréntesis porque no ahondamos mucho en el tipo de células. Las TH1 y TH2 son un tipo de linfocito T que tienen algunas propiedades más inflamatorias que otras, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los TH17, dentro de los linfocitos T, son los más inflamatorios, ¿sale? Entonces, el zinc puede inhibir los linfocitos TH17 y se ha visto que los linfocitos TH17 van a estar muy aumentados en pacientes con alguna enfermedad autoinmune, ¿sale? Entonces, aquí también es importante recordar todos estos nutrientes de los que vamos a estar hablando el día de hoy son inmunomoduladores. ¿Qué significa un inmunomodulador? Para aquellos que no hayan escuchado el término. Un nutriente inmunomodulador quiere decir que tiene la capacidad, pues como su nombre lo dice, de modular el sistema inmunológico. O sea, por ejemplo, aumentar la función del sistema inmunológico cuando se requiere y disminuir la sobreexpresión del sistema inmunológico cuando no se requiere, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el contexto de las enfermedades autoinmunes, no estamos haciendo frente a ningún virus, a ningún patógeno, a ninguna bacteria, a nada. Entonces, el sistema inmunológico no tiene por qué estar activado. Entonces, en este caso, todos estos inmunomoduladores van a disminuir la respuesta del sistema inmunológico porque no se está requiriendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, volviendo hacia el zinc, quedamos en que el zinc es un inmunomodulador que puede inhibir el funcionamiento de los TH17, que son unos linfocitos súper proinflamatorios. ¿Sale? Y también se ha estudiado que la deficiencia crónica de zinc puede aumentar los niveles de inflamación. Ahora, en una revisión sistemática y en un metaanálisis se observó que las concentraciones de zinc en suero y plasma en pacientes con alopecia areata, con lupus, con pénfigo, con hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren y tiroiditis de Hashimoto, estas concentraciones fueron mucho menor que en los controles. Ahora, esto
o sea, ustedes pueden preguntarse, bueno, entonces, ¿el tener deficiencia de zinc es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad o es una consecuencia? Y bueno, pues aquí realmente eh, se ha estudiado ahorita que se puede correlacionar un poco más hacia el factor de riesgo, pero también hay que conocer muy bien la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, volvemos a a la enfermedad celíaca, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad celíaca, pues se caracteriza porque hay diarreas, ¿no? Entonces, obviamente, este zinc se puede perder en la diarrea, entonces también esto puede ser una consecuencia, o sea, lo cual se vuelve como una especie de círculo vicioso. Ahora, también se observó que en esclerosis múltiple y en enfermedad inflamatoria intestinal, los niveles séricos de zinc disminuyen durante las recaídas. Otra característica de las enfermedades autoinmunes es que van a tener estos periodos en donde en donde hay activación de la enfermedad y hay periodos en donde la enfermedad está latente, por así decirlo. Entonces, se ha observado que los niveles séricos de zinc disminuyen mientras la enfermedad está activa. Ahora, en cuanto a la vitamina D se ha observado un funcionamiento muy peculiar en la inmunidad adaptativa. Habíamos quedado que la inmunidad adaptativa estaba mediada por linfocitos T y linfocitos B principalmente. Y es la segunda línea de defensa contra las infecciones, o sea, es la que se va a adquirir después de cierto tiempo, o sea, no es la primerita, ¿no? Entonces, em, la inmunidad adaptativa va a ser la responsable de las reacciones autoinmunitarias. ¿Por qué? Porque los linfocitos B principalmente van a ser los productores de autoanticuerpos y de secreción de algunas citocinas proinflamatorias. Entonces, por eso es que la vitamina D es tan importante en la regulación de la inmunidad adaptativa. Se ha visto que puede actuar como un inmunomodulador al suprimir la activación de las TH1 y también puede modular la actividad de las TH2 y de las TH17, que son, acuérdense, son tipos de linfocitos T proinflamatorios, ¿sale? Entonces, estos efectos antiinflamatorios que tiene la vitamina D al inhibir estas células, estos linfocitos TH17, TH2, etcétera, pueden modular, como lo habíamos visto, pueden disminuir la sobreactividad del sistema inmunológico en las enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo la vitamina D cómo actúa como si fuera aquí un stop, ¿no? Para producción de interferón gamma, interleucina 6, interleucina 2, interleucina 17, que también es súper inflamatoria. Entonces, de alguna manera, aquí la vitamina D está bloqueando esta cadena inflamatoria. Y al bloquear esta cadena inflamatoria, pues obviamente, ¿qué es lo que observamos a nivel clínico? Mi paciente tiene menos dolor, no sé, por ejemplo, hablando en el caso específico de la artritis reumatoide, ¿no? Que hay una inflamación en las articulaciones principalmente. Cuando la inflamación llega a ser tan intensa en las articulaciones, puede llegar incluso a destruir o sea, si llegas a destruir ya muchísimo, puede afectar el hueso, ¿no? Entonces aquí la vitamina D bloquea esta cadena inflamatoria y, como les decía, clínicamente mi paciente va a tener mejor movilidad de las articulaciones, va a tener menos dolor, va a tener pues mejor calidad de vida en general, ¿sale? Ahora, otro nutriente muy importante y con efectos antiinflamatorios muy importantes va a ser el aceite de oliva. De hecho, hay por ahí algunos estudios en donde comparan la,
el aceite de oliva con los efectos antiinflamatorios del ibuprofeno. Y pues bueno, esto es totalmente pues natural. Entonces, en este ensayo clínico aleatorizado en específico, en donde se estudiaron los efectos del aceite de oliva extra virgen y del aceite de canola sobre los marcadores inflamatorios, se encontró, bueno, esto fue en pacientes con colitis ulcerativa, se encontró, por ejemplo, que hubo una disminución significativa en aquellos pacientes que consumieron 50 mililitros de aceite de oliva extra virgen. Se observó una disminución de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Acuérdense, la proteína C reactiva, pues bueno, también es un biomarcador muy importante de inflamación, ¿sale? Entonces, aparte, se observó que el consumo de aceite de oliva extra virgen redujo los síntomas como hinchazón, estreñimiento, urgencia fecal y defecación incompleta en este grupo de pacientes con colitis ulcerativa. En cuanto a los efectos inmunomoduladores del omega 3, en general, los ácidos grasos omega 3 tienen también un efecto supresor en la función de las células T, ¿sale? En contexto, acuérdense, o sea, estos son inmunomoduladores, porque luego por ahí algunos alumnos se me confunden y me dicen, bueno, pero ¿por qué está bloqueando el funcionamiento del sistema inmunológico si se supone que el sistema inmunológico pues tiene su razón de ser? No, pero en el contexto de enfermedades autoinmunes tiene este efecto inmunomodulador de disminución o supresión del funcionamiento de los linfocitos T, ¿sale? Entonces, todas estas enfermedades que van a estar mediadas por linfocitos T, como la hepatitis autoinmune y el asma, pues se ha observado que el omega 3 tiene como una función súper, súper importante, ¿sale? Ahora, también otra cosa que se ha observado con el omega 3 es que van a prevenir la diferenciación de la CD4 en TH1, ¿sale? Entonces, por lo general, las células del sistema inmunológico van a tener una célula madre común, ¿sale? Entonces, estas células madre van a tener un marcador que se llama CD4. Entonces, lo que va a hacer el omega 3 es que va a inhibir que esta célula CD4 se convierta en TH1, que el TH1 es un subtipo de células CD4, pero con un efecto muy, muy, muy proinflamatorio, ¿sale? Entonces, también disminuyen la secreción de interferón gamma, de interleucina 17, interleucina 2 y de algunas otras citocinas proinflamatorias. De hecho, el omega 3 se da bastante en pacientes también que están con con cáncer o con algún proceso oncológico, justamente para disminuir el nivel de inflamación. Aquí no tanto por enfermedad autoinmune o así, pero también hay inflamación y entonces el omega 3 por eso debe estar muy presente en este tipo de pacientes para que haga justamente esta labor antiinflamatoria. Ahora, en cuanto a las células TH17, acuérdense que también son un subtipo de linfocitos T con mucha actividad proinflamatoria. Entonces, lo que va a hacer el omega 3 es que bloquea esta diferenciación y activación de las células TH17 y también reduce los niveles plasmáticos de interleucina 17. Esto se ha observado en niños con asma. ¿Sale? Entonces, la dosis para lograr un efecto antiinflamatorio de omega 3 es mínimo 3 gramos al día. Ahora, otro de los nutrientes inmunomoduladores que se ha estudiado mucho y que tiene mucha evidencia a favor va a ser la cúrcuma. La cúrcuma, pues bueno, se extrae de esta raíz de la curcumina. Y entonces se ha visto, por ejemplo, se ha estudiado no,
no solamente para enfermedades autoinmunes, sino también para otras enfermedades, por ejemplo, como la aterosclerosis, la depresión, el COVID, que también esto tiene en común cierto grado de inflamación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en CUSI, se ha observado que disminuye estas citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6 y 8, y entonces disminuye pues la sintomatología. Los pacientes han reportado menor cantidad de evacuaciones diarreicas, menor inflamación en el intestino, etcétera. También se ha estudiado bastante en psoriasis y en artritis y se ha visto que disminuye bastante la sintomatología de este tipo de patologías. Y bueno, en cuanto a la dieta mediterránea, digo, este no es como tal un nutriente, ¿no? Pero si se fijan, tiene muchos de los componentes que ya estuvimos revisando, ¿sale? Por ejemplo, el aceite de oliva, los pescados, el omega 3. También la dieta mediterránea pues es baja en carnes rojas, que por ejemplo las carnes rojas o la dieta occidentalizada también se ha correlacionado mucho con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, ¿sale? Entonces, pues bueno, a lo mejor lo que podríamos recomendarle a nuestros pacientes sería un patrón de dieta mediterráneo, a lo mejor un poco adaptado al contexto mexicano, que podría ser un poco la dieta de la milpa, pues bueno, únicamente adicionando ahí el aceite de oliva extra virgen, que ese sí, pues no lo incluye ahí la dieta de la milpa. Y bueno, otro aspecto bien importante para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes es definitivamente la disminución del consumo de alimentos, de productos, perdón, ultraprocesados. Entonces, todos estos productos que ya todos los conocemos, estamos bombardeados de marketing de este tipo de productos y demás. Son altos en aditivos, en conservadores, en colorantes, etcétera. Y entonces esto puede atenuar o puede activar la inflamación, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro paciente está con cierto grado de ya de inflamación, ¿no? Por la misma enfermedad autoinmune. Entonces, si nosotros consumimos todavía más este tipo de productos, pues obviamente esta inflamación va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios, cada vez salen más estudios en donde relacionan el consumo de productos ultraprocesados no solamente con las enfermedades autoinmunes, también con enfermedad cardiovascular, con diabetes. Acuérdense que la enfermedad cardiovascular, la diabetes, también tiene cierto grado de inflamación. Y entonces aquí lo que van a hacer estos productos ultraprocesados es activar vías de inflamación y entonces esto puede aumentar el riesgo del desarrollo de enfermedades autoinmunes o en aquellas personas, en aquellos pacientes que ya tengan alguna enfermedad autoinmune, pueden provocar la recaída de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse aquí algunos estudios sobre la evidencia que hay actualmente sobre el consumo de ultraprocesados y la inflamación. Como les comento, se han asociado también muchísimo a la depresión. ¿Y por qué? Principalmente, bueno, los productos ultraprocesados sabemos que pueden alterar el estado de la microbiota intestinal y entonces al alterar la microbiota intestinal esto puede desencadenar muchísimos otros desenlaces, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad.
diabetes, enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces digo, bueno, aquí sí, esto nos da para una clase entera, que bueno, estaría muy padre incluirla, pero bueno, únicamente para tomar muy en cuenta que este tipo de productos pues deben estar, debemos evitarlos lo máximo posible en nuestros pacientes con alguna enfermedad autoinmune. Y bueno, a manera de conclusión, la base fisiopatológica de las enfermedades autoinmunes va a ser la inflamación. Por lo tanto, necesitamos tratar sí o sí la inflamación, más aparte individualizar al contexto de cada paciente, ¿no? O a la enfermedad autoinmune de cada paciente. También es bien importante que considerar que muchas veces este tipo de enfermedades vienen como en combo, ¿no? O sea, mi paciente tiene lupus, pero también tiene síndrome de Sjögren, o tiene, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, pero también tiene ahí psoriasis, o puede ser que tenga psoriasis con artritis reumatoide, etcétera. Entonces, pues bueno, muchas veces vienen así como en conjunto. Esto también es importante considerarlo. Y pues bueno, en cuanto a los nutrientes inmunomoduladores que hasta ahorita han estado muy estudiados y que hay que incluir sí o sí en la dieta de nuestros pacientes con alguna enfermedad autoinmune, van a ser el zinc, la vitamina D, la cúrcuma, omega 3 y un patrón de dieta mediterráneo adaptado al contexto mexicano, que vendría siendo la dieta de la milpa. Y pues bueno, los productos ultraprocesados hay que evitarlos sí o sí. Y bueno, pues es todo de mi parte. Muchísimas gracias y estoy pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, maestra, por la excelente ponencia de esta noche en relación al tema de manejo nutricional de enfermedades autoinmunes. Ahora bien, vamos a pasar al bloque de preguntas, colegas. Para ello los invitamos a que puedan participar en este espacio. Vamos a compartir la pantalla de la plataforma Slido, mientras que voy dando unos minutos para que puedan compartir sus preguntas. De hecho, aquí en la plataforma nos han dejado algunas. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas que nos puedan compartir. Y para no tratar más el lista de preguntas, vamos a comenzar con la lectura de las preguntas, maestra, si me lo permite. Voy a darle lectura a las preguntas que ya nos han puesto aquí en el chat del Zoom. La primera pregunta es de la colega María del Pilar. Dice ella, ¿la dosis de omega 3 es en una sola toma los 3 gramos? Sí, es en una sola toma. Por lo general, em, se recomienda que sea por las noches porque no es que se altere la absorción ni nada, pero muchas veces puede causar ciertos como eructos en los pacientes con este sabor a pescado, y entonces para que no sea tan incómodo para ellos, pues se recomienda en las noches y sí, en una sola toma. Excelente, muchísimas gracias. La misma colega María nos dice, ¿qué papel juega el estrés? Me imagino yo en enfermedades autoinmunes. El estrés, acuérdate, bueno, juega un papel también súper importante porque el estrés es liberación de cortisol, ¿no? Y entonces el cortisol también es cierto grado de inflamación. Entonces, como les comentaba, como en el caso que hablábamos de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Si mi paciente ya de por sí tiene un estado proinflamatorio crónico, entonces si yo a eso le agrego estrés, pues obviamente puede ser factor de recaída de la enfermedad. De hecho, hay muchos estudios en donde se correlaciona el estrés emocional con la activación de enfermedades. Principalmente se ha estudiado en CUSI y en lupus. Entonces sí hay ahí una relación muy estrecha entre el estrés y las enfermedades autoinmunes. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por su aporte en la pregunta.
Vamos ahora a la plataforma Slido, nos dicen qué relación hay entre la microbiota y las enfermedades autoinmunes. Ok, la relación entre la microbiota y las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, cuando hay una disbiosis intestinal, las uniones estrechas del intestino se rompen, ¿no? Entonces, esto da pie a que entren ciertas virus, ciertas bacterias, y entonces esto propicia a que haya todavía un mayor nivel de inflamación, principalmente en el intestino. Ahora, los probióticos pueden ayudar un poco para atenuar esto, porque si ya de por sí la misma inflamación es como también un círculo vicioso. La inflamación causa disbiosis intestinal y la disbiosis intestinal causa inflamación, ¿sale? Entonces, por eso digo, ya respondiendo a la siguiente pregunta sobre los probióticos, entonces de esta manera los probióticos pueden ayudar para las enfermedades autoinmunes. De hecho, hay cierta cepa de probióticos que está diseñada específicamente para el tratamiento de colitis ulcerativa. Entonces, sí tiene ahí una relación muy importante la microbiota, la disbiosis y la suplementación con probióticos para la prevención o a lo mejor para disminuir la sintomatología de las enfermedades autoinmunes. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Con ello ya las dos preguntas de manera más completa. Volvemos aquí a la plataforma del Zoom a leer la pregunta de la colega Gisela que nos dice, maestra, ¿qué opinión tiene de la Golden Milk como bebida antiinflamatoria? Ah, perfecto, porque la Golden Milk está hecha pues prácticamente a base de cúrcuma. Tiene ahí otras especies, me parece canela, jengibre, entonces buenísimo. Es una excelente opción para disminuir la inflamación. Excelente. Entonces Ujú. continuamos con las preguntas. La colega Bessie nos dice, buenas noches, excelente tema. ¿Cuál es la cantidad de suplementación de zinc, vitamina D y cúrcuma? Mira, en específico, la cúrcuma no está estudiado. La vitamina D deben ser arriba de 800 unidades internacionales al día y durante todos los días. O sea, más vale dar una cantidad moderada todos los días que dar grandes cantidades, no sé, 10,000 unidades, 50,000 unidades una vez a la semana. Y en el caso del zinc, va a depender mucho de la patología, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una patología en donde hay diarrea, como la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, CUS y etcétera, obviamente los requerimientos de zinc van a aumentar en comparación a un paciente, no sé, con artritis reumatoide. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Volvemos aquí con la plataforma de Slido. Dice, la intolerancia al gluten también es una enfermedad autoinmune y ¿qué tratamiento nutricional es mejor para prevenirla y tratarla? No, realmente la intolerancia al gluten, pues es simplemente intolerancia, o sea, no tiene ahí algún componente autoinmunológico, o sea, que haya creación de autoanticuerpos, no. Y pues bueno, el tratamiento nutricional, pues es quitar todas estas fuentes de gluten de la dieta. Excelente, maestra. Seguimos con las preguntas. Aquí en la plataforma de Slido dice, en pacientes con enfermedad autoinmune aumenta el requerimiento energético. ¿Cómo deberíamos abordar un paciente de enfermedad renal crónica en etapa de perdiálisis y enfermedad autoinmune? Bueno, mira, aquí yo te recomendaría, por ejemplo, cómo abordar una enfermedad renal crónica, prediálisis. Ahí sí nos vamos a guiar en las guías para el tratamiento de enfermedad renal crónica, dependiendo el estadio en el que esté nuestro paciente. Si está en etapa 3, pues ya le das sus requerimientos de proteína. Acuérdate ahí muy importante, fuente animal, fuente vegetal, etcétera. Si está en etapa 4, pues ya sabemos que cambian los requerimientos. En etapa 5 igual, cambian, ¿no?
Ahora, si está combinado enfermedad renal crónica con alguna enfermedad autoinmune, pues realmente yo solamente le agregaría los nutrientes inmunomoduladores, pero siempre tu tratamiento debe ir centrado en cuidar la etapa, la enfermedad renal y nada más le adicionaríamos ahí estos nutrientes antiinflamatorios. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Regresamos ahora a las preguntas del chat del Zoom. La colega Gisela nos dice, usted mencionó 50 mililitros de aceite de oliva extra virgen. Esto es un poco más de 3 cucharadas soperas. ¿Se toman directo en una sola toma o cómo sería? Bueno, realmente, Micaela, esto fue lo que se hizo en el estudio. O sea, no quiere decir que así es como se deba de tomar. Y sí, en el estudio, o sea, literal se les dio a los pacientes las cucharadas de aceite de oliva. Sí, o sea, pero esto fue únicamente con fines del estudio, ¿sale? Correcto, maestra, muchas gracias. Pero vamos, que me parece la última pregunta, la colega Ingrid. Felicitaciones, muy interesante la exposición. Su consulta es sobre un paciente de 27 años con síndrome de es artritis juvenil, ¿no? Con vaciamiento gástrico acelerado. Actualmente se administra metoxate, hidroxicloroquina. ¿Cuál sería la indicación y dosis de inmunomoduladores? Bueno, mira, hay aquí dosis específicas para, por ejemplo, de vitamina D. Mira, déjame te digo, porque como les digo, cambia. A ver, dame un segundito. Aquí cambia la dosis, por ejemplo, si yo estoy hablando de artritis, mi dosis de vitamina D es, por ejemplo, de 1.600 unidades al día, lo que se ha estudiado. Pero, por ejemplo, si yo tengo otro paciente con lupus, la dosis es de 800, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, en el caso de artritis, 1.600 unidades, igual habría que darle pues los 3 gramos de omega 3 para lograr este efecto antiinflamatorio. La dosis de cúrcuma, como les digo, no está todavía bien descrita, pero se sabe que tiene ciertos efectos ahí. Y pues bueno, aquí también yo te recomendaría revisar la interacción fármaco-nutriente con el metotrexate, que aquí, acuérdate, es bien importante que mientras el paciente esté con tratamiento con metotrexate, hay que estar suplementando con ácido fólico. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por la respuesta y los aportes. Esperamos que haya sido, haya podido ser resuelta la pregunta de la colega Ingrid. Y pues bueno, ya no veo más preguntas tanto en el chat del Zoom como en la plataforma Slido. Nuevamente, colegas, les agradecemos la participación acá que han tenido en este espacio de preguntas, que hace valioso y de mucho provecho poder resolver cada una de las preguntas que nos comparten.